Pues antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación, que como ustedes saben, organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez Sánchez y voy a ser la moderadora en esta mesa titulada Autodeterminación y Derechos Indígenas, que corresponde al programa de maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes que van a fungir como comentaristas y a los cuales tengo el honor de presentar a continuación. Tenemos por una parte a la doctora Guadalupe Irene Juárez Ortiz. Ella es antropóloga social, especializada en antropología del derecho. La doctora trabaja principalmente en los temas relacionados con la justicia penal para adolescentes, violencia feminicida y de género, reforma judicial, entre otros. También tengo el gusto de presentarles al doctor Roberto Lara Domínguez. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, maestro en Educación Superior, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, doctor en Derecho, docente de nivel superior, con experiencia en evaluación de política educativa como externo y capacitador, tanto en el ámbito público como privado. Además de los comentaristas, también esta mesa está conformada por estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento más los estaré presentando. Antes de pasar a la presentación de ellos, me gustaría mencionarles cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que este tiempo termine, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para poder realizar una retroalimentación. Es importante mencionarles que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación que les brinden los comentaristas podrá ser revisada, analizada y considerada ya con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de la estudiante Aquetzali Gabriela Hernández Mondragón. Ella es estudiante del segundo semestre y va a presentar su trabajo titulado El acceso a la justicia y desaparición forzada en personas indígenas. Adelante, Aquetzali, por favor. Gracias. Bueno, Bueno, mi mi tema es el tema es acceso a la de la justicia y justicia y desaparición desaparición. forzada en personas indígenas. Eh, el planteamiento de mi problema es la violencia que sufren los indígenas en la tenencia de la tierra cuando defienden el territorio y sus recursos naturales. Mi pregunta principal es cómo las luchas por el territorio se relacionan con la desaparición forzada de la comunidad indígena. En mi modelo de estudio es la comunidad indígena Triqui de la región Copala de la Mixteca Baja de Oaxaca. Eh, hago un análisis ante cómo el modelo del desplazamiento forzado lleva a una desaparición forzada y eso a su vez a una fosa clandestina, ya que yo he notado en el transcurso de mi investigación que hay una nula acceso que se le puede brindar en materia de interculturalidad a las personas indígenas. La justificación, el propósito de mi investigación es explorar e identificar los alcances sobre los temas de la lucha por el territorio y la desaparición forzada de las comunidades originarias de América Latina, ¿no? Voy a hacer una comparativa en mis antecedentes, tanto de Colombia, Guatemala y México, centrándome también en la única comunidad indígena en la Ciudad de México, que es la comunidad náhuatl de Milpalta, y haciendo como una comparación, ¿no? Cómo es el sistema y cómo es el acceso a la justicia en cada uno de los diferentes casos para después solo enfocarme en la comunidad triqui de Oaxaca. Mi objetivo principal es analizar la relación entre las luchas, la desaparición en Oaxaca y para poder obtener información que me permita verificar la protección de derechos vulnerados para la obtención de un acceso a la justicia. Yo me pienso centrar en la parte inicial de la investigación, en cuando llega el primer respondiente hasta que se llega a la
desde que se levanta la denuncia o querella hasta que se llega a la primera audiencia, ¿no? Un control de detención y todo eso, si es que en su caso lo haya. Los objetivos específicos es explorar los casos de desaparición entre el MULTI y el MULT, que son los dos organismos base y los dos organismos de jurídicos indígenas, que son las dos asociaciones que se están peleando la tenencia de la tierra y también la jerarquización de la normatividad indígena. También pretendo describir el contexto de la desaparición forzada mediante las narrativas de las personas involucradas, las experiencias comunitarias de la comunidad y los estudios de caso presentados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Identificar los efectos de la ausencia de la traducción intercultural entre la comunidad triqui y el Estado, en la metodología de la investigación para que el tema de las fosas clandestinas en el estado de Oaxaca se le dé más visibilidad, porque hay muy poca visibilidad, para entender y comprender qué tipo de fosa clandestina es, cuál es el fenotipo, cuál es la gerentrificación de cada una de ellas de acuerdo a cada una de las regiones, basándonos con el modelo de la comunidad triqui de Oaxaca. También expongo los derechos vulnerados de la comunidad triqui de acuerdo a la nula perspectiva intercultural para obtener datos útiles que ayuden a las autoridades correspondientes en la identificación humana a través de los medios de identificación, auxiliado de las ciencias forenses, ¿no? Que es mi especialidad, porque soy licenciada en criminalística y pues de ahí viene el tema de mi investigación. Mi marco teórico es la diversidad de los ámbitos culturales, los étnicos, lingüísticos de México y principal de Oaxaca, que obligan al Estado a dar una protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en donde las desigualdades estructurales de carácter político, económico, social y ambiental, según la CEPAL, se ven involucrados, ¿no? Y afectan a los pueblos indígenas, si bien los derechos colectivos son la base de los pueblos originarios, en donde la tenencia de la tierra es un derecho fundamental para la cosmovisión indígena, por lo cual se han mantenido en la lucha por su territorio los pueblos originarios, lo que han desencadenado varias conductas que anteriormente expuse, que transgreden tanto los derechos individuales como los derechos colectivos de las personas indígenas, como el acceso a la justicia, cómo es que el Estado plantea un acceso a la justicia de acuerdo a su dos constitucional y a la normatividad del Estado de Oaxaca y a las tesis aisladas y la jurisprudencia que esté a mi mano para hacer esa comparativa, ¿no? Si bien la tenencia de la tierra para la jurisdicción indígena desencadena el desplazamiento forzado porque se contrapone tanto el sistema normativo indígena como el sistema normativo occidental, que es el que actualmente rige al Estado de Oaxaca, eso o la figura de la dignidad humana para el desconocimiento o la nula interculturalidad de las autoridades, que son, yo me he basado en los temas de Carolina Robledo, Lavar de Rojas, Gómez Ríos, se llamen Garzón, de las Mercedes, Natalia de Marnís, Corboa, etcétera, que son como los principales autores con los que yo he empezado a trabajar en estos 2 semestres. Mi marco conceptual y mis palabras claves de lo cual va a desencadenar toda mi investigación son los sistemas normativos indígenas, los derechos colectivos, los derechos individuales, la diversidad cultural, la interculturalidad, el acceso a la justicia, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la región Copala, ¿no? Describirla y hacer la comparativa cómo es la comunidad indígena originaria triqui con la comunidad indígena nahua, con la comunidad indígena de Guatemala, que Guatemala tiene un caso importante, que es el primer caso de fosas clandestinas que se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la tenencia de la tierra, ¿no? Que es el principal derecho colectivo que se ve en este tipo de caso. La metodología va a ser una metodología cualitativa, ya que pretendo responder los cuestionamientos en temas de acceso a la justicia y la interculturalidad de la misma frente a la desaparición forzada en personas indígenas, mediante la exploración directa, los grupos focales y el análisis de los datos con el fin de obtener datos medibles y validar los modelos interculturales y los protocolos de actuación del Estado de Oaxaca.
Y los métodos que voy a utilizar va a ser entrevistas a los integrantes de manera grupal, tanto del MUL como del MULTI y de las mujeres que se encuentran en Bellas Artes, como de parte de la región Copala, en el estado, en el municipio de Utla Villa de Guerrero, Oaxaca, es donde voy a presentar mi investigación, empezando por la asistencia a las asambleas comunitarias, que ya tuve la oportunidad de asistir a 2 y entender un poquito su cosmovisión. Eh, Me presenté a través de, pues, del tequio y seguí los usos y costumbres con la ayuda de mi tía, que ella va a ser mi medio de enlace y va a ser mi intérprete y mi traductor para explicarles cuál es el motivo de mi investigación a las mujeres de la región Copala y a los hombres de la región Copala. Y específicamente de San Miguel Copala, que pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la Mixteca Baja. Eh, las técnicas de recolección de datos va a ser trabajo de campo, narrativas, etnografías y la identificación humana y una cartografía a través de un pequeño protocolo de métodos de identificación para poder empezar a hacer como una prueba de mi trabajo. Y pues eso sería todo y ahí está la mayoría de mis referencias que mencioné con anterioridad. Muchas gracias a Quetzalí por tu presentación. Damos paso a la ronda de retroalimentaciones por parte de los comentaristas e iniciamos con la doctora Guadalupe Irene. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación y también a Quetzalí por esta oportunidad. Y bueno, voy a tratar de ser muy puntual con mis comentarios. Primero que nada, felicitar a Quetzalí por elegir un tema tan complicado y tan necesario de hacer aportes, dada su complejidad. También por el avance, digamos, que nos presenta el día de hoy. Entiendo que estás en el segundo semestre, entonces te queda todavía un tiempo prudente para poder aterrizar algunas cuestiones que te compartiré enseguida y que obviamente pues tendrán que ser revisadas con tu director o directora y tu comité, pero bueno, espero que te sean de alguna utilidad. A mí me parece, a Quetzalí, que digamos que en términos generales, es necesario hacer una revisión muy cuidadosa de tu protocolo porque me parece que estás confundiendo o estás mezclando en determinados puntos de tu protocolo dos fenómenos distintos que están directamente relacionados entre sí, pero que requieren un tratamiento diferente. Uno es obviamente la desaparición forzada y la otra es justo el desplazamiento forzado interno. Incluso me parece que en algunos puntos pareciera ser que los tomas como sinónimos. Entonces, eso es, digamos que lo más urgente de tu protocolo es que hagas una revisión muy cuidadosa y puedas, digamos, elegir cuál de estos difíciles y complejos fenómenos es el que más te interesa estudiar. Porque, insisto, si bien están relacionados entre sí, son muy diferentes. Y ya cuando pones, digamos, la lupa en cada uno de ellos y también el tratamiento, también, no solo judicial, ¿no? Sino para la metodología que implique, se va a requerir para estudiar cada uno de ellos, en fin. Y esto lo menciono, insisto, a partir de la lectura que tuve oportunidad de hacer de tu documento escrito. Entonces, digamos, ese sería una primera invitación. Otro punto que me parece es que hace falta desarrollar todavía el planteamiento del problema porque solamente hay un enunciado, ¿no? Hay como un enunciado muy general de que los pueblos indígenas tienen, digamos, enfrentan toda esta complejidad, pero en este apartado del protocolo es como el concentrado, muy claro, muy concreto, pero y sobre todo muy específico de qué es lo que te interesa estudiar. Y tiene que ser súper concreto y ahora sí, como dicen, duro y a la cabeza, ¿no? Me refiero a la claridad que debe de existir y al mismo tiempo el nivel de profundidad y pues sí, de especificidad también. Entonces, ¿a qué me refiero? En el planteamiento del problema debe de estar pues muy condensada la información acerca de
pues, no sé, las principales estadísticas, los principales obstáculos que tú ya pudiste observar o que otro investigador u otra investigadora ha podido como ya ubicar, pero de manera muy específica, sobre todo en el entendido de que tú puedas elegir entre la desaparición forzada o el desplazamiento forzado, ¿no? Es decir, como muy puntualmente qué es lo que más te interesa de toda esta problemática. Y también tiene que quedar muy claro por qué Copala, ¿no? O sea, por qué esta comunidad en específico. Y para eso nos tienes que decir, nos tienes que aportar elementos básicos como, por ejemplo, cuántas personas hay desaparecidas o hay reporte de personas desaparecidas en esta comunidad o cuántas fosas hay por ahí, digamos, cuál es el vínculo de esta comunidad con este fenómeno que tú quieres, que tú nos propones que vas a estudiar. Y eso no se aprecia de manera clara en tu documento. Y también me parece que es necesario que discutas un poco más con tu director o directora y tu comité acerca de la metodología, porque, bueno, en el documento hablas de varios puntos. Por ejemplo, ahorita en tu exposición hablas de que vas a hacer una comparativa con, si es que te entendí bien, con una comunidad indígena en Guatemala, una en Milpa Alta y con Copala. Y de entrada, pues aplicar una metodología comparativa tiene como muchas reglas para poder ser viable, ¿no? Y para poder ser eso, digamos, aceptada, que tú puedas hacer esta comparativa, este estudio comparativo. Es decir, tienes que delimitar muy bien cuáles son los rubros que vas a comparar, en qué año, ver que existe una cierta pertinencia, una coherencia entre ellos. Y esto es muy complicado de lograrse. Entonces, yo creo que también, sobre todo considerando el tiempo que tienes para terminar tu tesis, que es poco, digamos, los estudios de posgrado de maestría son cortos, lo que podrías tal vez es poder elegir una de las otras metodologías que nos estás proponiendo, como pueda ser pues justo este trabajo, digamos, más etnográfico, que no te implique ese nivel de complejidad que posiblemente por dada incluso los años en que puedan estar sucediendo o que sucedieron los fenómenos en estas comunidades, dada la estructura em, digamos, de las instituciones penales o de, digamos, todos estos elementos que puedan estar implicados, el fenómeno delictivo, en fin, pueda llevarte a un camino como que muy, muy complicado de recorrer. También señalo que el marco teórico todavía le falta como cocinarse en el sentido de que hace falta que tú, una vez que elijas si es desaparición forzada o desplazamiento forzado, puedas entonces revisar los principales autores. Yo vi ahí a De Marinis, ¿no? Que es de desplazamiento forzado, vi a Carolina Robledo, que es de desaparición forzada, y entonces, una vez que elijas el fenómeno, pues entonces ya profundizar, ¿no? En cuáles son las principales perspectivas que se están utilizando para estudiar estos fenómenos, que insisto, son diferentes, es decir, cuáles son los principales paradigmas que se están discutiendo, los principales conceptos, qué implica usar un concepto en relación a otro, si estás tú de acuerdo, si son pertinentes para tu investigación, porque puede ser que desde el mismo marco teórico tú puedas ir apuntando justo que hace falta la construcción pues, de un aparato que implique, que sea construido desde la interculturalidad, ¿no? Y señalas que esto del trabajo de campo y hay algo que me llama la atención, la etnografía de identificación humana, nuevamente que si hablando de que si te interesara justo la desaparición forzada y no el desplazamiento forzado, entonces ahí me llamó la atención que vi mencionada la cromatografía para la identificación de restos. Y a mí mi pregunta es si tú vas a ir a las fosas a hacer esta etnografía a pie de fosas y si tú vas a hacer esto, es muy diferente que trabajar los de otros enfoques, digamos, más que tú también mencionas en tu protocolo, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, el tema es muy urgente, muy pertinente, pero hace falta que tomes decisiones
y que puedas delimitar todavía más tu investigación. Y que nos digas cuando tú propones en las estrategias de investigación el trabajo de campo, que nos digas, bueno, ya nos mencionaste que va a ser en Copala, pero que nos digas que vas a hacer entrevistas a los integrantes de estos colectivos. Entonces, que nos digas digamos, desde antes de que empiece formalmente tu investigación en este trabajo de gabinete o, bueno, aprovechando que ya estás en esta comunidad, digamos, participando en estas asambleas, pues que nos puedas ir describiendo pues este contexto que justifique que hagas esta investigación allá. Insisto, una vez que delimites si es la desaparición o el desplazamiento, porque si es la desaparición, tendrías que profundizar ahí, o si es el desplazamiento de las personas a partir de esto que pudiera ser justamente este cruce con la comunidad que está, entiendo que también en la Ciudad de México. Entonces, me parece que en términos generales eso sería lo más urgente. Claro, hay problemas pues de redacción, en fin, otras cuestiones, pero me parece, insisto, que lo más importante es que nos hagas un buen contexto de por qué en Copala, es decir, creo que el mayor problema es eso, que no se entiende si es desaparición o desplazamiento. Si ves desplazamiento, obviamente puedes trabajar con estas personas que han sido desplazadas, pero si es desaparición, entonces sería con los familiares de las personas desaparecidas e implica otra logística, ¿no? Y entonces sí ir a la fosa, si es que tienes estas herramientas para poder hacerlo, pero que ya tomarán dos caminos distintos, o en dado caso justificar muy claramente cuál es el vínculo entre uno y otro, pero en Copala, no en términos tan generales como nos lo presentas en este momento, que obviamente se entiende porque estás en tu segundo semestre, así que te deseo la mejor de las suertes en tus próximos avances. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irene. Continuamos con la retroalimentación del doctor Roberto Lara. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes acompañando y bueno, dando algunas ideas que son con la intención de enriquecer el trabajo de Aquetzali, el documento de Aquetzali. Aquetzali, pues lo que ya te dijo la doctora es cierto, también coincido con varias de las ideas. Primero, que es un trabajo relevante y que es un trabajo trascendente y bueno, ahí hay mucho por hacer. Creo que es un tema además en donde poco se ha explorado y bueno, tu investigación puede arrojar luz a diferentes situaciones ahí. Sin embargo, me pasó igual cuando estaba leyendo tu documento y ahorita escuchándote que a veces es un poquito lo más preocupante. Y ahorita te explico por qué. Cuando estaba leyendo también me confundía. Yo decía, bueno, ¿hacia dónde va a ir realmente la investigación? Llegó un momento en el que dije, bueno, quizá lo que está buscando hacer es como encontrar esta correlación que existe entre la desaparición y el desplazamiento, pero de repente aparecen también el acceso a la justicia, la política del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el texto sigue siendo confuso y y cuando es confuso, nos cuesta mucho trabajo poder ver si la metodología, el objetivo, la pregunta, etcétera, se van alineando o no, y si los sujetos con los que tú vas a trabajar serían los pertinentes o no. Y te decía que de repente a la hora de redactar, pues nos puede costar un poquito más de trabajo, ¿no? Aterrizar estas ideas, pero solemos tener claridad cuando lo exponemos de manera verbal. Sin embargo, cuando ahorita que hacías tu exposición, las ideas salieron más o menos en el mismo tono y entonces ya me preocupa porque significa que le hace falta trabajo pues aterrizar tu trabajo de investigación, ¿no? Le hace falta como sentarte a delimitar qué es realmente lo que vas a investigar, cuál es tu objeto de estudio, por dónde vas a andar caminando a la hora de irte al campo, ¿no? En general o en concreto coincido con varias de las observaciones que te hizo la doctora, sí, prácticamente con todas. Hace falta que se robustezca el marco teórico para saber desde dónde estás mirando el fenómeno. Hace falta que delimites qué es lo que vas a trabajar, cuál es tu objeto de estudio, y ahí es el planteamiento del problema en donde está tu pieza clave.
Y evidentemente esto te va a llevar a que tengas que alinear pues todos los demás elementos, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, el objetivo va por un lado y tu pregunta va hacia otro lado. Y esto se nota más cuando tú nos presentas todo este catálogo de metodologías y de técnicas, que además también hay confusiones en el uso, ¿no? De cuándo es una metodología, cuándo es una técnica, cuándo es un instrumento y demás. Que realmente lo que arrojan, o la idea que, la primera idea que aparece cuando uno ve esta construcción que nos presentas, es que no te va a dar la vida, ¿no? O sea, es que es un tremendo enorme el que tú nos estás presentando y tú tienes técnicamente un año. Entonces yo creo que la mayor preocupación está ahí porque finalmente sabemos que todos y todas ustedes tienen la capacidad para reconstruir sus textos y alinearlos y que su investigación vaya como por donde debe ir. Y pues por supuesto están con los acompañamientos de sus directoras y directores, que seguramente todos tienen gran expertise. Pero cuando nos presentan trabajos tan ambiciosos, pues a uno no puede evitar preocuparse, porque también en paralelo ustedes deben estar conscientes que parte del objetivo es que se titulen, ¿no? Entonces, definitivamente el que tú vayas a hacer todo esto que nos presentaste en todos los lugares en donde nos lo presentaste, pues fácil te lleva un trabajo de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, creo que sí debes tener, claro, bien hecho, por supuesto. O sea, la idea es que si se va a hacer todo eso, pues que se haga bien. Si no, mejor hacemos menos con gran calidad, ¿no? Porque al final también hay que entender esto, que la investigación y el conocimiento pues no se mide por qué tanto hago, ¿no? Sino que realmente el conocimiento tenga valor y ese valor pues lo adquiere a través del cómo, la calidad del cómo se hace, ¿no? Entonces, pues eso, te decía que iba a ser un poco redundante. Creo que las cuestiones salen a la luz rápidamente, ¿no? Las oportunidades de tu proyecto salen a la luz rápidamente, pero definitivamente es algo que no debes soltar porque es un trabajo sumamente interesante. Entonces, muchas felicidades a Quetzali y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto, por sus aportaciones. Vamos a continuar con la estudiante María Dolores Estrada Rodríguez. Ella también va en segundo semestre y va a presentar el trabajo titulado Acceso a la Justicia en la Comunidad Amuzga del Estado de Guerrero. Adelante, María Dolores. Buenas tardes. Permítanme un momento para compartirla. Creo que no se visualiza, ¿verdad? No, aún no. Bueno, creo que no puedo compartirla. No, es que me parece que estás presentando tu pantalla completa.
No sé si tengas tu archivo, me lo puedas compartir por el chat y si quieres yo la presento. Ok, permítame. Sí. No, no lo puedo anexar. ¿Tienes tu archivo? Sí, pero no lo puedo anexar. Este, igual lo tengo en el correo también, no sé si... Mira, te dejo en el chat mi correo para que ahí me lo envíes y mientras doy oportunidad a otro estudiante y luego regresamos contigo. Permítame, Ok, voy a muchas presentar gracias. al otro estudiante y ahorita te comparto. Si Gracias. podemos continuar con Maximiliano Gómez Carrillo, él es estudiante del cuarto semestre y su trabajo a presentar se titula El acceso a la ley indígena de los mayas de la comunidad Pichi. Espero haberlo pronunciado correctamente. Adelante, Maximiliano. Sí, gracias. Buenas tardes. Déjenme checar ahorita para subir. Ya está. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. No sé si me ha sucedido que en esta plataforma cuando se la amplío ya no puedo seguir este, dándoles o sea, ya no se puede ver. No sé si suceda con lo mismo y no se atore la diapositiva. No sé si la alcanzan a ver así. Sí, así es visible. Sí, es que yo tengo esa problemática. Pues Sí, bien, está bien. sí, gracias. Pues bien, la primera diapositiva pues pongo el nombre de la institución y la maestría, y en este caso pues la línea de investigación que estoy trabajando, la autodeterminación y derechos indígenas. El nombre del proyecto pues se llama el acceso a la ley indígena de la comunidad de Xpichil, y pues mi nombre es Maximiliano Gómez Carrillo. Este tema surge precisamente al iniciar esta maestría. Pues ya tengo datos de antecedentes, pero no sé cómo, no sabía cómo hilvanarlos, ¿no? Y por eso es el nombre del acceso a la ley indígena de los mayas de la comunidad de Pichín, porque allí voy a realizar el trabajo, he estado realizando otros tipos de trabajos y de ahí sale precisamente esta inducción, ¿no? Pues en contexto, lo que he vivido, lo que he palpado dentro de este proceso, que quiero tratar de hacerlo en esta como una tesis, pues que en la comunidad de Pichín, a pesar de una población indígena, se tiene en el Estado una ley indígena por igual, pero tampoco no se aplica, y las personas que viven bueno, en esta, no solamente en Espichil, sino en son varias comunidades, pero precisamente en esta de Espichil, donde se ha peleado muchísimo por sus habitantes, y sin embargo no encuentran el camino para poder ser escuchados en el mismo Estado, ¿no? Entonces la problemática precisamente es eso que tienen allá, que no acceden al respeto a sus derechos fundamentales, y tanto individuales como comunitarios. Por eso la problemática que tienen en este espacio. Me ha tocado estar con ellos en diferentes eventos, donde han externado más que nada la ley indígena que se tiene, que no se aplica como tal, siempre se intromete precisamente y está subordinada la justicia indígena, está subordinada a la justicia occidental. Y hay un punto que encontré dentro de todo este engramaje de situaciones de leyes que existen, en donde, a pesar de que se dice que la ley indígena igual coincide con la Constitución en el artículo segundo, que tienen el derecho a ser representados en el municipio, pero encontré algo que solo existe en la Constitución de Quintana Roo, que dicen que van a tener voz en la
en la presidencia, bueno, en el municipio, pero no van a tener voto. Y el proceso que se sigue lo quieren hacer mediante procesos por partidos políticos. Y como también en la misma constitución está reconocido el grupo de dignatarios mayas que le llaman Gran Consejo Maya, y ellos, con ellos he estado trabajando en ciertos aspectos, y me dice que no están de acuerdo. Entonces, de ahí surge precisamente toda esta problemática, y en Espichil encontré donde coinciden las tres leyes, ¿no? En donde está la ley que ellos manejan, y la ley del municipio, y la ley en un aspecto alterno, en una comunidad alterna, cerquita de ellos, pero ellos pertenecen a esa misma, donde hay un juez indígena. Sin embargo, no, como que no se cumplen precisamente esas expectativas, ¿no? Con mi pregunta de investigación, traté de hilvanarla de esta junto con mi tutora, en esto, para poder llegar al punto de que, pues a pesar de que se les dice que están reconocidos, pero no se les da ese voto, esa fortaleza, ¿no? De qué manera la ley indígena de Quintana Roo se aplica en la población de Espichil y cómo sus habitantes acceden a ella. De ahí surge esta pregunta, ¿no? Pues el objetivo principalmente, como lo había dicho antes, que es documentar de manera oral y escrita los procesos que han realizado en torno respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Quintana Roo, por la parte estructural, porque hay dos leyes que son precisamente dedicadas a las comunidades. Sin embargo, pues ellos nunca participaron en ello, ¿no? O sea, de ahí la idea de documentar esto y ponerlo en el relieve. Los objetivos específicos, pues lo fui poniendo de esta manera sencilla para no salirme del ángulo del que estoy pretendiendo. Es primero, pues, conocer la ley indígena del estado de Quintana Roo, ¿no? Desde su publicación por decreto, cómo se ha ido aplicando, y hasta la actualidad que se ha ido modificando por igual, ¿no? Y la otra es conocer y analizar los medios que utilizan precisamente los mayas de Espichil para acceder a la ley indígena de Quintana Roo. O sea, ese es lo que estoy buscando precisamente. Y por último es analizar, esta es la parte de donde puede surgir más interrogantes en este caso, de cómo repercute en la población de Espichil la ley indígena de Quintana Roo. Entonces, estos son los tres objetivos específicos, y el supuesto, pues, como ya lo había mencionado antes, pues que en la ley, en la comunidad de Espichil, pues no pueden acceder a sus derechos como pueblo indígena, y como personas, con sus derechos como personas tampoco pueden accederlos, y lo más terrible de todo es que pues no tienen los mecanismos tanto en la comunidad, y tampoco el Estado le ha dado precisamente esa línea para que puedan ser escuchados, ¿no? Y dentro del marco desconceptual, pues interponamos esta parte que es la teoría dentro del sistema jurídico que repercute tanto en lo político, así como las posturas de autores referentes a los derechos de los pueblos indígenas. Quiero tomar eso como referente, qué se ha hecho, qué se ha dicho en otros aspectos o en otros países por igual, ¿no? Y tomo precisamente el sistema jurídico porque, como dije antes, el sistema de justicia indígena está en una parte, tiene un departamento en el Poder Judicial del Estado, y ahí están insertos, pero todo lo que tienen que hacer están establecidos precisamente por la Ley de Justicia Occidental, ¿no? Y pues los conceptos claves, precisamente aquí la ley indígena, cómo repercute, la interculturalidad, que pues al parecer no se nota en este intercambio de jurisdicciones, tanto la ley indígena como la ley occidental. Pues es donde quiero abordar precisamente al final este trabajo, ¿no? Pues la metodología que pretendo utilizar es la metodología de usar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, ¿no? En el cualitativo tengo unas por allá que son las entrevistas, historias de vida, y en cuanto a lo cuantitativo es pues hacer una encuesta, pero a los líderes de la población, de los líderes que han tenido durante todo este tiempo la población, y de los actuales. O sea, esa es la parte cuantitativa que quiero manejar. Y pues mi trabajo lo hemos esquematizado así de esta manera con mi tutora, que es el capítulo primero, pues es la historia de los mayas crossover en el estado de Quintana Roo, al inicio, que es la introducción y todo lo que lleva, y poner esos dos aspectos, ¿no? La historia de los mayas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es el municipio donde está enclavado Espichil, y el perfil de la localidad de Espichil, pues dentro del municipio de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? O sea, cómo repercute. En el capítulo 2, pues
la idea es manejar que los indígenas y las leyes en México es de aquí donde viene precisamente la exploración de todos lo que está escrito, tanto en la Constitución y en otros aspectos del mundo. Y entonces aquí pusimos estos tres, los indígenas frente al derecho positivo mexicano. ¿Cómo es que lo ven y cómo se sienten precisamente ante eso, ¿no? Y la otra es los indígenas ante el derecho positivo del estado de Quintana Roo, o sea, específicamente donde estamos, el del estado. Ahí es donde el único estado donde precisamente está subordinado toda la ley indígena y aparte no tienen voz, pero no tienen voto, ¿no? Y por último, pues el derecho a la autonomía y la libre determinación. En eso está compuesto precisamente el trabajo final de titulación. Y como autores, pues aquí tengo a su momento Carlos Vadillo, que ya lo estaba leyendo precisamente La Guerra de Castas, que solamente no fue una guerra de castas, fue una guerra por la lucha de los pueblos, de los derechos de los pueblos, ¿no? Y aquí Maduk Everton tengo el libro precisamente Los mayas contemporáneos, ella narra su vida durante más de 25 años aquí en esta parte de Quintana Roo y es muy amplio lo que él maneja en este libro y lo estoy utilizando precisamente para ampliar esta visión, ya no solamente desde la parte de las publicaciones, sino de la parte interna, ¿no? Y la parte intercultural, pues estoy tomando como referencia la de Catherine Walsh, precisamente la cultural crítica. Y también respecto al pluralismo jurídico, estoy leyendo precisamente lo de Francisco López Bárcenas, que es la legislación y derechos de los indígenas, para apoyarme precisamente en este trabajo. Hasta el momento apenas estoy trabajando el capítulo primero, terminándolo. Estoy en el perfil de la localidad. Aún me falta todavía afinar la historia de mayas indígenas. Esta semana tengo que enviar a mi tutora para su revisión y también para el grupo colegiado, ¿no? Pues esta es la parte que quería presentarles. Muchas gracias. Es lo que tengo hasta el momento. Gracias. Agradecemos la participación de Maximiliano y pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Irene. Hola, muchas gracias por el documento, Maximiliano. También extender las felicitaciones por estos temas que son tan relevantes y que creo que en realidad todo el instituto están enfocados en ellos. Y bueno, sobre tu avance, me parece que hay algunas cuestiones como que falta como ordenar algunas ideas, pero digamos que mi comentario central es que hace falta como que todavía replantear más cuál es en sí tu objetivo y tu argumento, es decir, hacia dónde quieres caminar, porque ahorita todavía está en una condición como muy enunciativa. Solamente estás colocando el problema en términos muy generales. Es decir, como si el mayor problema de las comunidades en general y esta que tú elegiste en particular fuera que no se aplica una ley, ¿no? La ley estatal, la ley que está dirigida por el Estado hacia las comunidades indígenas. Pero eso es como una primera dimensión. Y hace falta que profundices en ese sentido, porque digamos que con toda esta historia, esta larga historia de colonialismo y de desigualdad, de marginación, de subordinación, pues ese pareciera ser que no fuera el mayor problema, es como la punta del iceberg, ¿no? En primer lugar, es decir, hace falta que tengas una visión crítica también de esta ley. El problema no es que se aplique esta ley, sino cómo está pensada esta ley en primer lugar, ¿no? Cómo fue diseñada, qué alcances tiene respecto a las comunidades indígenas de este estado. Y digamos, eso es como un primer pasito en esa dimensión. Luego, posteriormente, hace falta pues que discutas en términos obviamente teóricos y después con los datos, digamos, más empíricos que tú logres obtener, cómo se están dando esta relación específicamente en uno de los rubros, ¿no? Y pareciera ser
en algunos apartados, en algunos momentos de tu texto, que tienes claro que es que te quieres enfocar al acceso a la justicia, es decir, a la resolución de conflictos, a, digamos, la persecución, o, bueno, la resolución de algunos conflictos en específico, es decir, el alcance de las facultades de la autoridad indígena para resolver los conflictos de sus pobladores, pero en otros puntos pareciera ser como que te interesa toda la ley, ¿no? Todo lo que tiene que ver en eso, todas las facultades que le da, por así decir, el Estado a las comunidades indígenas, que ya sabemos que no es que se las dé, sino que se las tiene que reconocer. Y, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando señalas en tus objetivos que quieres analizar cómo repercute la población la ley de Quintana, la ley indígena de Quintana Roo, pues es como muy amplia, ¿no? Tan solo si fuéramos desglosando los puntos de cada o los temas que aborda esta ley, tendrías que elegir uno, porque no te va a dar la vida para tener un nivel de profundidad más o menos aceptable respecto a todos los rubros, y eso que la ley es muy corta, ¿no? Muy, sí, no abunda en muchos de los temas. Es decir, si lo que te interesa es esto del acceso a la justicia, la participación de los intérpretes y demás, habría que ser como muy claro en ello. Otro de los puntos es que tú señalas como uno de tus objetivos que quieres visibilizar su sistema de justicia desde finales del siglo XIX, ¿no? Hasta la época actual, y lo cual, y eso ya de por sí es una tesis, ¿no? De carácter sociohistórico, etnohistórico, bueno, historiográfica, en fin. O sea, yo te propondría, junto con tu directora, que eligieras uno de estos puntos que tú estás colocando y lo desgloses más en otros, es decir, que en lugar de que te expandas tus objetivos como los tienes ahora, elijas uno y ese todavía lo desmenuces un poco más para que puedas llegar como a una perspectiva más profunda y también crítica y al mismo tiempo propositiva, aprovechando justamente que tú ya trabajas con la comunidad. Eso ya es, digamos, un enorme avance, tener el acceso a campo, como decimos los antropólogos. Eso es, digamos, ya es un gran avance que te puede permitir profundizar mucho en términos etnográficos, en términos situados, ¿no? Colaborativos con la comunidad. Entonces, mi sugerencia sería que delimites un poco más tus objetivos y profundices. También me llamó la atención una redacción que tienes en tu objetivo general cuando señalas que te quieres enfocar en la opinión que tienen los ciudadanos de este pueblo y respecto a los derechos y su aplicación de las leyes, tanto las oficiales como las plasmadas en los convenios nacionales e internacionales. Y no sé si es un problema de redacción o un problema como de comprensión, en el sentido de que, pues, todo lo que se puede poner entre comillas como oficial, en este rubro también cabe todo lo que son convenios nacionales e internacionales, no son aparte, ¿no? Esos también son oficiales, dadas las reformas, en fin. Entonces, también aprecio que te faltan muchas citas, ¿no? Como que tienes como una redacción, digamos, en términos generales fluida, pero hace falta que ubiques cuáles son los autores, las ideas de cada uno de los autores, justamente pues incluso para profundizar, para tener claridad, profundidad, pero al mismo tiempo por estas cuestiones sí, del plagio, en fin, que solamente para evitarlo, ¿no? Y obviamente, pues, hay una total ausencia de la parte de la metodología como tal, de la delimitación de las herramientas, aunque haces algunas enunciaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de recuperar en términos orales, cuál es esta percepción de la población, y yo insistiría en términos que elijas uno de los rubros, y es el acceso a la justicia y la resolución de los conflictos que se dan con la comunidad, al interior de la comunidad y con la intervención del juez indígena. Pues que nos permitas tener claridad respecto a dónde está ubicado este juez indígena, ¿no? Que se entiende que pertenece a la estructura estatal, y entonces estamos hablando pues de una
interlegalidad, un pluralismo jurídico que tú no puedes dar por hecho, aunque esté enunciado, aunque sea, digamos, en términos teóricos como lo ideal, pero que tú tienes que, a partir de lo que tú hables con ellos, de lo que tú observes estando allá, poder comprender si esto realmente se está dando, ¿no? Y esto lo menciono porque otros estudios de otras colegas que han estudiado juzgados indígenas en otras regiones del país, pues lo que nos muestran es eso, que en realidad funcionan como si fueran mediadores y conciliadores en una posición muy subordinada respecto a un juez, digamos, que no fuera indígena, incluso en términos de salarios, en términos de facultades, en términos de operación, en fin, ¿no? Todo esto que tú vas a poder apreciar cuando avances más en tu investigación. Y otro punto que me llama la atención solamente para colocarte ahí el punto es cuando tú hablas que en esta región hay otros pueblos, otros grupos indígenas. Entonces, ¿cómo se da esta justo hablar de este pluralismo jurídico, de esta interculturalidad me parece más que pertinente, pero es necesario que lo trabajes también, que lo delimite, que lo definas en términos teóricos para una vez que lo tengas tú claro, poder ir a avanzar a campo a ver si se está dando y cómo se está dando en dado caso, ¿no? Y sobre todo, en retomando este punto de que según la ley, que nada más me metí así de rapidito a ver qué dice, esta ley que tú mencionas, y un punto que es como muy clara digamos, la limitación que tiene es que el artículo 61 señala resolver controversias jurídicas entre integrantes y pueblos maya y comunidades indígenas, pero no habla de cuando hay un conflicto de integrantes del pueblo maya con mestizos, ¿no? O con otro tipo no sé, personas migrantes, personas, sí, con permiso, sin permiso, en fin, todas las gamas que pueda haber, ¿no? Entonces, es decir, ubicar de manera crítica primero en lugar, cuál es el alcance de esta ley y no dar por hecho que solamente como si la ley se aplicara ya todos los problemas se resolverían y realmente existiría un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, cuando muchas veces se ha cuestionado que estas leyes estatales, ¿no? Son justamente como una medida, un mecanismo que oculta y que al mismo tiempo subordina más a los pueblos y comunidades indígenas en lugar realmente de dar un reconocimiento, dar facultades, generar mecanismos para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera plena. Y bueno, esos serían mis comentarios. Y muchas felicidades por tu avance, Maximiliano. Gracias, doctora Irene. Continuamos con el doctor Roberto, por favor. Muchas gracias. Maximiliano, buenas tardes. Pues ya más o menos habíamos escuchado, o yo había escuchado acerca de tu proyecto en alguna otra ocasión, y pues obviamente ya lo había también leído ahí en los avances. Creo que es un poco lo que ya te dije en las ocasiones anteriores que hemos podido dialogar sobre tu proyecto, y también un poco lo que te dice la doctora Irene. Yo pienso que una de las principales áreas de oportunidad de tu proyecto está en que tú todavía te mueves entre el concepto de acceso a la justicia y la aplicación de la ley, y que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, la idea de cómo accede a la justicia la comunidad nos da un marco muy amplio dentro del derecho. Y creo que eso se conecta fuertemente con mecanismos de exigibilidad y mecanismos de justiciabilidad. Y por otro lado está la ley indígena y la forma en la que se aplica, y que esto tendría que estarnos llevando al análisis de la política como tal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tú podrías hacer, sí, coincido, todavía el proyecto se mueve en un espacio muy amplio, en donde tal vez sería interesante que platicando con tu directora logren aterrizar un poco más el planteamiento y definir realmente qué es lo que ustedes quieren alcanzar, qué es lo que ustedes quieren lograr, para que a partir de esto ustedes puedan desarrollar una investigación bien alineada, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando hablas del acceso a la justicia, eso, plantearnos, por ejemplo, qué resoluciones ha habido, y que creo que por ahí va un poco tu interés, porque sí en tu texto tú planteas mucho esta idea de cómo la justicia indígena
está subordinada, ¿no?, a la justicia occidental, como si le tuviera que pedir permiso, como si le tuviera que requeriría de un reconocimiento de la justicia occidental para ser validada, ¿no? Y entonces creo que esta idea del acceso a la justicia como concepto, ¿no?, como construcción jurídica, incluso como derecho humano, ¿no?, sí puede ser analizada y no necesariamente tiene que apegarse a una ley, porque finalmente tú esto lo podrías revisar por medio de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos, ¿no? Y a partir de esto a lo mejor puedes incluso trabajar estudios de caso, porque también esta es una cuestión que en cuarto semestre nosotros ya deberíamos estar viendo. ¿Cuál es tu diseño metodológico, ¿no? ¿Cómo es que tú quieres recuperar este conocimiento? ¿Cómo es que tú quieres recuperar la información? ¿O cómo te vas a acercar a la comunidad? Que, claro, entiendo, y ya lo dijiste ahorita y lo hemos platicado en otro momento, tú ya estás dentro, ya estás platicando con ellos, formas parte de alguna forma de alguna manera de la comunidad, pero aún así hay que sistematizarlo, ¿no? Y entonces creo que eso podría ser por un lado. Ahora, si por el otro lado tú quieres trabajar la aplicación de la ley indígena, bueno, pues podríamos pensar en cómo se están generando estos puentes para que la norma, como construcción, ¿no?, como constructo expreso, pero finalmente abstracto, se convierte en algo material. Y que creo que tiene que ver con tu tercer específico, ¿no? Esta cuestión de las repercusiones, pero justo lo que te decía la doctora Irene, o sea, uno solo de tus específicos te puede dar para hacer toda una investigación, me explico, todo un proyecto de investigación independiente. Entonces, pienso que todavía hace falta que tú decidas, ustedes decidan en dónde quieren arrojar la luz, ¿no?, de forma muy específica. Yo, por ejemplo, aquí ya de lo que venías platicando, yo, por ejemplo, aquí anoté tu pregunta, por ejemplo, dice, ¿de qué manera se aplica y cómo se accede?, ¿no?, haciendo referencia a la justicia indígena. Y eso ya te da como una línea, pero luego en tu objetivo dices documentar los procesos de respeto a los derechos. Y entonces ahí te vas por otro lado. Además, esta idea de documentar, no sé si por sí misma, yo pienso que no. Documentar no te da en sí un trabajo de investigación, por lo menos no en los términos que tú pareces plantearnos, ¿no? Y luego en los específicos dices, conocer la ley indígena. No entiendo bien ahí qué es lo que tú estás buscando lograr, ¿no? O sea, supongo que obviamente dentro de tu texto tendrá que haber un análisis sobre la ley, pero no sé si esto te dé, o sea, que sea un objetivo específico que tenga que estar ahí, ¿no? Y luego dice analizar los medios para acceder. Creo que esto es lo que tiene que ver con acceso a la justicia. Y eso en sí mismo ya te da un proyecto de investigación. Y luego dices analizar las repercusiones, y creo que esto tiene que ver con la aplicación de la ley, y eso te da otro proyecto de investigación. Entonces, me parece que el proyecto, ya lo decíamos en alguna de las sesiones que tuvimos a bien compartir, es relevante, es novedoso, es muy interesante, ya estás ahí, entonces es factible, es viable, pero sí hay todavía que aterrizar las ideas y trabajar en ellas. Y bueno, finalmente, una cuestión que comparto con la doctora Irene, todavía hace falta también que tú revises tus propias expresiones y la manera en la que redactas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, no se accede a los derechos, o sea, no se accede a los derechos y ya lo estás dando por sentado, pues entonces ya para qué lo investigamos, ¿no? Si ya tenemos ahí la respuesta a la situación. Entonces, además, no podemos ser tampoco tan tajantes, ¿no? Debe haber acceso como debe haber situaciones en las que no se accede, debe haber situaciones en las que se ha logrado, ¿no?, que se rompa la subordinación. No lo sé. O sea, digo, atendiendo a la complejidad misma de la realidad, tiene que haber casos. A lo mejor sería interesante preguntarnos los casos que hay, cómo se han logrado, ¿no? Eso podría dar más luz todavía a la situación. Entonces, bueno, es una cuestión todavía de aterrizar ideas, de lograr alinear el proyecto. Se me está yendo rápidamente. Por ejemplo, hay un momento en el que tú dices, no se accede a los derechos, pero no se accede por desconocimiento de la comunidad. Y entonces ya te sales de todo este discurso de la subordinación de la justicia indígena a la justicia occidental, porque entonces ya no es la justicia occidental la que está, pues voy a decir, opacando, ¿no?, como para utilizar un concepto, una idea muy
accesible a la comprensión, sino que ya es una cuestión de la comunidad, porque como la comunidad desconoce, la comunidad no accede, y entonces ve cómo te vas moviendo, ¿no? Y eso rompe con tu propio discurso. Entonces, bueno, reitero, es una cuestión que creo que tiene que ver con aterrizar la idea. Me parece un proyecto muy interesante. Simplemente hay como que alinearlo. Y atendiendo a lo mismo que decíamos, acuérdense que ustedes tienen un tiempo que cumplir y hay que hacer realizable el proyecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctores, por sus contribuciones. Vamos a regresar con la estudiante Dolores Estrada. Yo voy a ahorita presentar. Nada más me vas indicando cuando cambie de diapositiva. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Dolores Estrada y el tema de mi investigación es acceso a la justicia en la comunidad tamusca del estado de Guerrero. Yo me estoy enfocando más en lo que son las limitaciones o dificultades que presenta la comunidad para poder acceder adecuadamente a la justicia. Siguiente, por favor. Bueno, en el estado de Guerrero hay diversos grupos étnicos. Los que predominan son 4, que son los tlapanecos, amuzgos, los nahuas y los mixtecos. Lo que yo me estoy enfocando es en la cultura musga, precisamente en la localidad de Xochistlahuaca Guerrero, que se encuentra en la Costa Chica, en la región de la Costa Chica del estado. El objetivo de esta investigación está encaminada a lo que es el análisis, la interpretación de las dificultades que presenta la comunidad amuzga para ejercer el derecho ya antes mencionado, así como descubrir las profundidades de las problemáticas y la búsqueda de soluciones y propuestas que aporten el mejoramiento y bienestar a la comunidad. Siguiente, por favor. La metodología que yo planteo es la cualitativa, incorporando la etnografía y los diálogos de análisis social. Para ello, requiere el uso de estrategias de participación comunitaria, ya que a través de ellas la investigación social adquiere pues las bases necesarias. Para esto he desarrollado como ciertas estrategias que en la siguiente, por favor. Que son yo las menciono así como escuchar las necesidades de la comunidad, a apoyarlas para que se expresen, repercusión histórica, valoración y utilización de elementos culturales, la realización de mis instrumentos, que serían sociogramas, entrevistas, cuestionarios, sondeos, realización de dinámicas con la población para debatir sobre el tema de acceso a la justicia y las problemáticas que aquejan a la comunidad referente a ese derecho fundamental, escuchar la historia de vida y casos que se han suscitado, y bueno, proseguir a la elaboración de consensos que sirvan como referente en la elaboración de proyectos y mecanismos para el mejoramiento de acceso a la justicia y de asesoramiento respecto a los derechos fundamentales. En mis instrumentos tengo lo que son las entrevistas, talleres focales y notas de campo. He realizado algunas entrevistas, pero han sido como muy generales, no he abordado como tal el tema, sino que han sido más, sí, más generales respecto a lo que es la cultura, tradiciones y demás. No me he enfocado como tal en el tema, así que no he podido obtener como la información como tal que yo pues planteaba en el proyecto.
Siguiente, por favor. En el trabajo he estado desarrollando como diversas categorías que son como las en las que me estoy basando para poder desarrollar lo que son las limitaciones y dificultades. Y destaco lo que es la discriminación y marginación. Aquí, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el acceso a la justicia es un pilar fundamental a la construcción del Estado de Derecho y de las democracias inclusivas y la ciudadanía multicultural en el continente. En relación con los pueblos indígenas se acumulan los problemas generales de acceso, lo que se derivan de su marginalidad económica, política y social. Si bien, como dice aquí, es un problema, el acceso a la justicia es un problema general que atañe a todos, a todo el país, se puede decir. Digamos que en las personas indígenas es aún todavía más difícil poder acceder a la justicia, precisamente por las dificultades que se presentan, como lo que es la discriminación y marginación. También tengo en otra categoría, siguiente, por favor, lo que es el monismo jurídico. Igual aquí hago mención de que pues, las autoridades deben adecuar su praxis a los instrumentos internacionales, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Poder Federal le corresponde la función de restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos cuando les son violentados y garantizar un acceso pleno a la justicia, respetando todos los derechos procesales como medio fundamental para la exigibilidad de los derechos humanos. Eh, en esta parte, pues igual es lo que es el pluralismo jurídico, ¿no? O sea, buscar la aplicación de un sistema jurídico pluricultural que no se base solamente en el sistema que mantenemos ahora, que es solamente un sistema occidental, y de ahí deriva lo que es el monismo jurídico. Siguiente diapositiva, por favor. Igual otra de las categorías que hago mención es la importancia de lo que es el intérprete traductor en el sistema legal, ya que esta ha sido una de las mayores limitaciones para que las personas puedan acceder a la justicia, las personas indígenas. Y bueno, es importante enfatizar en el derecho a la asistencia de intérprete traductor para las personas indígenas que se encuentran sometidas a un proceso judicial o bien desean ejercer su derecho de acceder a la justicia, considerándolo como un elemento clave para la impartición de justicia. De acuerdo con la reforma en materia de derechos humanos en el año 2011, los derechos lingüísticos pertenecen al catálogo de derechos que reconoce nuestra Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fue promulgada el 11 de marzo del 2003. Se contemplan los derechos lingüísticos como principios universales de la dignidad y de la igualdad. Referente a la problemática de la traducción, se establece igual en nuestra Carta Magna en el artículo segundo constitucional el derecho que poseen las personas indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su cultura, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en el que sean parte, ya sea de manera individual o colectivamente. Se debe tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Esas son las categorías que yo hasta ahorita he desarrollado, estoy trabajando y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Dolores. Pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctora Irene. Gracias. Muchas gracias, Dolores, por leer tu texto y pues, como igual que tus compañeros, felicitar tu interés en estos temas y el avance que tienes hasta el momento. Y bueno, aquí van mis comentarios también en el mismo sentido de que ojalá puedan
serte de utilidad y los puedas discutir con tu director o directora. Y creo que, bueno, de entrada en el texto que recibí hace falta un objetivo general y eso hace mucha falta en el sentido de que, pues justo por ser delimitar el objetivo general te permite, pues, saber hacia dónde quieres caminar, y después en tus objetivos específicos, pues, seguir profundizando en ello, ¿no? Lo que sí aprecié es que en tus objetivos específicos, pues, todavía hace falta seguirlos trabajando, en este sentido, ¿no? O tienes cuestiones de redacción porque, por ejemplo, señalas que vas a establecer las principales, determinaciones implementadas como garantía del derecho humano en personas indígenas. No sé si es una cuestión de redacción, me imagino que sí, ¿no? Porque hablas de derecho humano, pero como si hubieras elegido uno, pero en el resto del texto no queda claro que así haya sido, ¿no? Luego hablas de las problemáticas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles problemáticas en específico quieres trabajar, no? Y esto me lleva, pues, obviamente, a que todavía no hay un planteamiento del problema que quede suficientemente claro y enunciado como para que nos pongas el foco, de atención a quienes te leemos para decir, bueno, me interesa esto de aquí a acá, en ¿no? De quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera. Luego tienes muchas preguntas, lo cual es bueno, quiere decir que has estado pensando en el tema, pero hace falta que enuncies cuál es la principal, que obviamente tiene que ir alineada con tus objetivos general, específico y con tu argumento central cuando lo tengas, ¿no? Eh, mencionas, por ejemplo, en tu apartado metodológico, la verdad es que me llamó mucho la atención en el sentido de que en algunos trabajos no hay apartado metodológico, pero en el tuyo, pues, sobresale que hay demasiadas, ¿no? Demasiadas opciones que tú enuncias, y creo que es muy importante que delimites, obviamente, cuando tengas bien planteado tu objetivo, eh, objetivo general y específico, si tu planteamiento de problema, cuál de estas perspectivas o metodologías quieres abordar, ¿no? Porque incluso en este listado que tú propones hay algunas que pudieran contraponerse entre ellas mismas por el enfoque que cada una requiere. También observo que, pues, mencionas, por ejemplo, bueno, en esto, ahorita que lo pienso, no me quedó muy claro si ya trabajas con la comunidad, pero en ese caso y recuperando que una de las propuestas es que quieres hacer, pues, trabajo colaborativo, pues, con la comunidad, ¿no? Pues, que pudieras decidirte por eso, por una metodología colaborativa, por lo menos etnográfica, ¿no? Pero, dejar atrás, pues, todas esas otras opciones que, insisto, se contrapuntean muchas entre ellas, ¿no? O que implican otras, enfoques disciplinares que tal vez no es el posgrado en el que tú estás inscrita. Ahora, el estado del arte, yo quiero felicitarte por esta tabla que tienes, se ve que has estado haciendo una revisión, sin embargo, todavía no podemos llamar a este avance un estado del arte como tal, porque un estado del arte no solo es la enunciación, pues, de estas fichas y estos autores, que insisto, se ve que se aprecia tu esfuerzo, sin embargo, un estado del arte, pues, es poner en diálogo a todos estos autores que tú has considerado relevantes para tu investigación de una manera crítica. No es nada más, digamos, no digo que así esté tu trabajo, porque, insisto, tú nos presentas una tabla, pero lo que muchas veces uno lee cuando está leyendo tesis es que es un corte y pega, ¿no? De las fichas que van haciendo los y las estudiantes, pero que parecen ser eso, como un corte y pega, que no hay un diálogo entre los autores, ¿no? Y es justamente el reto de establecer un estado del arte. Estoy segura que lo podrás hacer más adelante. Es nada más, pues eso, insistir que te felicito por presentar este avance en tu tabla, pero que hace falta dar el siguiente paso, ¿no? En este sentido, de poner en diálogo a los autores. También
no aprecio en nada en tu marco teórico sobre pluralismo jurídico, interlegalidad, que es necesario, digamos, para lo que tú nos planteas. Y una cosa ya, creo que ya me estoy yendo del tiempo, pero una cosa que me pareció muy confuso es que al final tú nos planteas un diagnóstico comunitario, ¿no? Resultados de un diagnóstico comunitario, pero que al parecer tú lo haces a partir de algunas revisiones de casos, pero incluso uno de los casos ni siquiera nos lo mencionas. Uno nos das ahí unas pinceladas, pero el de Narciso, por ejemplo, no nos dices nada del caso, qué relación tiene, cuándo pasó, qué pasó, ¿no? Y el diagnóstico comunitario, al menos como yo lo entiendo, es ir a la comunidad y a partir de técnicas y una metodología colaborativa es ir a obtener, generar los datos junto con ellos y no a partir de una revisión bibliográfica como al parecer es lo que nos estás proponiendo y que tampoco queda muy claro por qué pegaste ahí tu diagnóstico comunitario cuando deberías de haber extraído los datos y incorporarlos al planteamiento general de tu protocolo. Así que, bueno, si ya lo tienes, estoy segura que pronto lograrás, digamos, dar el siguiente avance en tu protocolo. Así que, pues eso, muchas gracias. Gracias, doctora Irene. Continuemos, doctor Roberto. Hola, Dolores. Pues, mira, no voy a ser redundante. Creo que la doctora ya te hizo una radiografía punto por punto, ¿no? De tus áreas de oportunidad y eso es súper valioso. Coincido, el estado del arte pues hay que desarrollarlo, tu objetivo de investigación está todavía como pues no está aterrizado, porque digo, si nos dices aquí analizar, utilizas, hasta anoté aquí de nuevo, explicar e interpretar los mecanismos de acceso a la justicia, pero luego uno ve tu metodología y tienes ahí, es enorme, o sea, lo que tú quieres hacer es enorme. Yo creo que también tiene mucho que ver con que probablemente todavía estás confundida o todavía no tienes como muy claro qué es lo que vas a hacer y que, bueno, dijiste mejor que sobre y no que falte, pero es demasiado, ¿no? Entonces, no se alinea adecuadamente con tu objetivo de investigación. Exactamente, las preguntas son demasiadas, digo, es bueno, pero sí hay que determinar cuál es la pregunta de investigación que va a dar, va a ser la que conduzca, ¿no?, a la investigación. Y bueno, a partir de eso veo que tienes un desarrollo ya de textos que seguramente lo que hay que hacer es como ordenarlos y ver qué va en cada espacio, en cada apartado, porque ya tienes ahí un desarrollo de tu documento bastante interesante. Y ahorita que presentaste tus categorías de investigación, creo que también ese es un avance bastante significativo para poder llevar a cabo, porque justo decías, ¿no? Ya he tenido acercamientos con la comunidad, pero todavía no termino de obtener la información que quiero, porque, bueno, pues evidentemente no habías estado yendo con esta, supongo yo, con estas categorías y ya con claridad de qué era lo que querías preguntar, qué era lo que tú querías obtener. Entonces, bueno, me parece que ahí ya tienes un avance que es importante y que además estas mismas categorías te pueden servir para rediseñar todo lo que ya se te comentó, ¿no? Tu estado del arte, tu objetivo, tu pregunta de investigación y por supuesto también te dan un poco de luz acerca de las metodologías o de la metodología que tú podrías utilizar. Yo a la hora de leer tu trabajo, me parece que es un trabajo, o mejor dicho, que tienes un tema o estás parada en un tema que es muy interesante. Tienes claridad de en dónde, tienes claridad de por qué. Creo que esas son las ventajas. Pero me pasa un poquito como se ha comentado con los compañeros y las compañeras. Realmente, ¿qué es lo que tú quieres obtener? De repente, la metodología me parece que lleva como a estas... como esta intención de generar conciencia en la gente acerca de cómo acceder a la justicia y que tiene un poco que ver con esta idea, decía por ejemplo Max a la hora de hablar del sistema occidental y el sistema de justicia indígena, como que hay una subordinación, pero que esa subordinación tiene que ver con que las comunidades de los pueblos originarios no saben cómo acceder. Sin embargo, existen los sistemas de justicia indígena, ahí el pluralismo jurídico, y es un poco como obviar estas situaciones para decir, bueno, pues es que como desconocen hay que hacerlos conscientes de que existe, ¿no? E integrarlos en este sistema o integrarlas en este sistema
Y esta idea del acceso a la justicia creo que podría tomar tintes muy interesantes si los llevamos hacia allá y dejamos de querer asumirlo como este concepto que se aleja, ¿no?, de las comunidades o de los pueblos originarios. Entonces, a mí después de leer tu texto me dejó como con estas reflexiones, porque creo que eres de las que más se acerca hacia esto, a esta idea de cómo se accede, a esta idea de cuáles son los mecanismos, a esta idea de tener claro qué es lo que quieres obtener. Realmente creo que contigo lo que está sucediendo es más bien una cuestión de redacción y de ordenar ideas, ¿no? Y bien, pues entonces, a partir de esto, yo creo que es un trabajo que puedes realizar con tu director o directora. Seguramente tendrás ahí el acompañamiento. Y bueno, lo demás creo que es más estructura que otra cosa. Muchas gracias, Dolores, y felicidades. Gracias, doctores. Pues para concluir esta mesa, vamos a ir con el estudiante Miguel Ángel Medina Hernández. Él es de cuarto semestre y nos va a presentar el trabajo titulado Estado que guarda el ejercicio de la autodeterminación y autonomía para el pueblo triqui, residente de Ciudad de México. Adelante, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su tiempo. Permítanme subir la presentación, que es muy compacta con todas las que he visto, ya hasta me preocupé. Pero bueno, sí. ¿Ya tienen la diapositiva? Sí, ya la observamos. No te ves. Sí, buenas tardes nuevamente. El tema que me interesa trabajar a mí tiene que ver con el ejercicio que guarda, el Estado que guarda el ejercicio del derecho, específicamente el derecho económico, en el que se encuentra la comunidad indígena del pueblo triqui, establecido en un predio de la alcaldía Álvaro Obregón. Este interés surge por las problemáticas que tienen, las problemáticas a las que se enfrentan en el momento de querer comercializar sus productos. Ellos son un grupo denominado Movimiento Indígena Artesano de la Ciudad de México. En algunas interacciones que hemos tenido por parte del servicio social que realicé, perdón, antes aclaro, soy de segundo semestre, no de cuarto, del posgrado. Entonces tuve este acercamiento a través del servicio, porque somos del programa 323. Entonces detectamos esta parte en la que les es negado ese derecho, aunque sí existe. La Ciudad de México sí lo otorga, pero se encuentra ejercido por comerciantes, por grupos de comerciantes ambulantes. Entonces nos interesa mucho saber qué es lo que pasa, cómo es que ellos lo entienden. De ahí nuestro interés. Bueno, entonces el eje principal de nuestra investigación es entender entender la cosmovisión que ellos tienen, el sentir pensar, en cuanto a una situación comercial que ya estaba en los territorios mesoamericanos antes de la llegada de los españoles. Ya este comercio se practicaba de manera preponderante, era el eje económico de la nación mexica. Entonces ellos, este pueblo triqui es originario de Oaxaca, se trasladan a Ciudad de México para residir y aquí replican su cultura, pero al replicarla intentan hacer su vida económica por medio de la venta de sus artesanías en vía pública, cosa con la que se han enfrentado a muchos problemas. Ese es el motivo que principalmente nos interesa y en donde se centrará toda la investigación. Entonces el planteamiento es la afectación que les
provoca este ejercicio de sus derechos o de este derecho en particular. Entonces, de ahí nuestro punto de partida de la autonomía y la autodeterminación. Es que estoy en la máquina de mi hija. Entonces, la autodeterminación lo entendemos como este derecho que ya conocemos. Es una de las claves para entender qué es a lo que los gobiernos le han rehuido o las comunidades entienden que le rehuyen, ¿no? Aquella situación intrínseca en la que se supone o quieren pensar que se quieren dividir de la nación, pero para esta comunidad en particular no es así. Ellos quieren seguir participando con el gobierno, quieren ser parte del país, pero no entienden por qué no pueden ejercer este derecho a esta autodeterminación y aplicarlo en su desarrollo económico con la cultura que ellos tienen, que es tener acceso a la venta de sus artesanías en vía pública. Entonces, insisto, ese es nuestro eje principal de investigación. Es que estoy teniendo problemas para compartirles la autonomía es el otro punto que nos interesa y es la parte en la que caemos en la misma situación que rompe con el status quo. Ellos lo interpretan de momento así. De ahí que nos interesa tener pláticas con ellos y entrevistas a efecto de saber qué es lo que para ellos significa, porque por ejemplo me decían en alguna de las entrevistas que ya hemos tenido, pues que ellos no quieren pelear con el Estado, simplemente quieren reprocharle por qué no me dejas hacer esto, porque hay un bando que me lo prohíbe cuando sí se lo permites a otros sectores, ¿no? Como es a los dirigentes de vendedores ambulantes. Bueno, eso es lo que preparé hablando con el director. Tenemos ya una investigación avanzada, pero como se centra específicamente a esta comunidad, la verdad es que estamos decidiendo un poco sobre qué teorías nos vamos a basar, pero sí tenemos determinado perfectamente bien que nos interesa este planteamiento del problema, qué es lo que realmente está impidiendo que sean ellos quienes puedan ejercer ese derecho y no a través de alguna representante de vendedores ambulantes. Eso es el tema central que nos interesa. Gracias, Miguel. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la doctora Irene. Gracias, Miguel. Tuve muchos problemas porque no es mi máquina, pero bueno. Ok. Gracias. Bueno, yo no tuve oportunidad de leer tu documento. Entiendo que no lo pudiste enviar y bueno, nada más haré un comentario, digamos, muy sintético a lo que nos presentas. Me parece que sin duda es un tema muy relevante, muy interesante y en el que puedes hacer grandes aportaciones. A mí, digamos, escuchándote ahorita que hayas hecho entrevistas, que ya estás en contacto con ellos, pues me parece que para tu planteamiento de tu protocolo sería muy enriquecedor, sería muy pertinente que esa información ya apareciera ahí, ¿no? Es decir, que nos dijeras cuándo fuiste, con quién fuiste, cuántas personas entrevistaste, qué te dijeron, que nos dijeras quiénes son, bueno, nos dices que es la comunidad Triqui que vive en la Ciudad de México, que nos dijeras eso, en qué colonias viven, bueno, en qué colonia específicamente, qué venden, artesanías de qué tipo, ¿no? Cómo están organizados en su interior para vivir ahí y sobre todo, me parece que es muy importante que desde ya revises la Constitución de la Ciudad de México, porque entiendo que desde 2017 ya hay un reconocimiento de las comunidades indígenas residentes, se les reconocen algunos derechos, ¿no? Que puedas por lo menos plantear, empezar a dialogar con digamos, conjunto de enunciaciones legales para que nos digas
es decir, para hacer ir planteando, pues no diré que un contraste, pero sí un diálogo, ¿no? De qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que se les reconoce, ¿no? Por eso sería muy importante también que nos dijeras cuánto tiempo llevan ahí. Yo entiendo que la comunidad triqui deberá tener más de 60 años, pero no lo sé de cierto. Entonces, pues que nos plantearas este contexto, sobre todo en términos bibliográficos, porque ya hay también bastante investigación al respecto, por lo que yo tengo pues escuchado, y que lo complementaras con esta información que tú ya levantaste empíricamente y lo pusieras en diálogo con lo que se establece jurídicamente, como un primer, para poder ir aterrizando un primer planteamiento del problema, a reserva de que más adelante puedas tú seguir, pues obviamente profundizando en términos, pues, teóricos, en términos, pues, de también metodológicos, ¿no? De qué instrumentos qué enfoque metodológico y los instrumentos vas a usar. Entiendo que las entrevistas, pero, pues, ¿de qué tipo? Buscando qué y cuáles serían tus conceptos centrales, además de, pues, estos de la autonomía y la autodeterminación, pero ¿desde qué perspectiva los vas a revisar? Y bueno, esos serían mis comentarios y, pues, eso, animarte a que continúes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos, doctor Roberto. Hola, Miguel. Fíjate que tu tema, bueno, sí, la hojita que nos enviaste, pues ya nos da idea un poquito de lo que quieres trabajar, pero ahorita que lo platicaste, sí me hizo mover varias ideas que me parece que representan la relevancia de tu trabajo, como esta cuestión, ¿no? De qué tan arraigado está al espacio un derecho, ¿no? Y qué tan arraigado está a un tiempo y qué tan arraigado está o la manera en la que lo materializamos, ¿no? Porque esta es, o sea, una cosa, y creo que por ahí va, o así entendí, por ahí va un poquito tu tema de investigación, es este hecho de, puede estar expreso el derecho, pero en dónde es aplicable y cuándo es aplicable, a quién es aplicable. Entonces, creo que estas cuestiones son parte de lo que tú, pues de alguna manera afrentas, ¿no? a la misma norma, y que encontraste un caso, un grupo, un colectivo que es sumamente relevante, que te da ahí todo el potencial para poder desarrollar una investigación sumamente trascendente. Incluso esta cuestión en donde en tu resumen argumentas y cuestionas un poco esta idea de, bueno, la autodeterminación es un derecho de tercera o de cuarta generación, porque pareciera nada, pero sí hace un cambio radical, cómo lo ubicamos, ¿no? Entonces, creo que este es un proyecto que tiene mucho potencial, que puede arrojar luz sobre cosas muy interesantes y cuestionar a la misma forma. Fíjate que yo pensaría que no solamente cuestiona la forma de pensar del derecho, de las construcciones jurídicas sobre las comunidades y los pueblos originarios, sino que incluso lo hace sobre la construcción de la norma en general, ¿no? Y cómo a veces las propias garantías constitucionales se pueden convertir en limitantes de la aplicabilidad de la norma y del derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que me hiciste reflexionar ahorita que estabas comentando tu trabajo. Ciertamente la hojita pues nos deja mucho, pues no nos da, ¿no? Toda esta amplitud que tú nos estás platicando ahorita. Y bueno, que sé que también falta muchísimo porque nos comentes, y que eso que falta tiene que ver con lo que ya te decía la doctora Irene. O sea, sí necesitamos ver ya por lo menos un esquema de cuál va a ser tu metodología, de cuáles van a ser tus instrumentos. Sí, ya tienes un acercamiento, pero ese acercamiento, ¿qué tan alineado está con lo que tú ya quieres obtener, con un objetivo, con una pregunta? Todo ese tipo de cuestiones creo que sí son fundamentales que ya las empieces a trabajar, no solamente para efectos de presentarlas ante un coloquio o para que quien te lea te entienda y comprenda, también para que tú vayas generando una estructura de investigación, porque creo que un poco, y tal vez el comentario puede ir encaminado para todos los compañeros y las compañeras, la investigación en sí misma no solamente es tener un tema atractivo o pensar en intentar resolver un problema e irnos al campo. La investigación es un proceso, es una sistematización que se tiene que ir dando, y ahí llegamos pero a veces tendemos a pensar en la investigación como el resultado,
cuando la investigación es realmente el proceso. Y entonces por eso es que de repente somos, y seguramente lo van a seguir escuchando con otros comentaristas y otras comentaristas, somos tan insistentes con, es que tu objetivo, es que tu pregunta, es que tu supuesto, es que tu metodología, es que la técnica, es que el instrumento, porque tiene que ver con eso. O sea, la investigación realmente es este proceso, son las capacidades que ustedes tienen para seguir este proceso que los haga llegar al resultado, y de repente tendemos a pensar que la investigación es llegar a ese resultado, obtener ese resultado, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, de ahí este comentario de que sí es muy importante que tú ya tengas claro este camino para que nos lo puedas presentar posteriormente, y que podamos también comentar con mayor amplitud acerca de lo que quieres hacer y de lo que puedes hacer, ¿no? Pero de entrada, felicitarte porque es un proyecto muy interesante. Creo que ya tienes una idea de por dónde vas a ir, y si ya tienes un acercamiento, también ya tienes la capacidad de tomar decisiones dentro del proceso de investigación. Felicidades, hay un buen trabajo aquí. Gracias. Gracias, doctores. Bueno, para concluir, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la de los comentaristas y los asistentes a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando alrededor de 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que están también siendo retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y bueno, reiterarles nuestro agradecimiento. Que pasen muy buena noche.